Hola a todos. ¿Alguna vez les ha pasado algo inexplicable al estar en su trabajo? Si es así, comprenderás el terror que sintieron las personas que nos comparten estos relatos. De lo contrario, ten cuidado, pues tú podrías ser el siguiente en experimentar algo así. Sin más, comencemos. El almacén. Yo trabajaba como almacenista en una empresa que manejaba dos almacenes enormes. Desde que entré a trabajar, siempre escuché que lo peor que te podía pasar es que te mandaran a trabajar en el almacén 2 en el turno de la noche, pues habían varias personas que habían visto a alguien escondido entre los pasillos de ese almacén. La verdad, yo no prestaba mucha atención a este tipo de historias, pues no creía en estas cosas. Por lo mismo, siempre me la pasaba haciendo bromas acerca de lo que la gente decía. Un día mientras trabajaba, escuché que alguien había renunciado después de estar una semana en el turno de la noche. Al escuchar esto me reí y comencé a burlarme de la persona que había renunciado. Sin embargo, mi encargado estaba cerca y escuchó todo lo que había dicho. Se acercó a mí y me dijo: "Si no crees en todas esas cosas, supongo que no tendrás ningún problema en apoyarnos en el turno de la noche". A lo que yo le contesté que no tenía ningún problema mientras me pagaran más. Mi encargado solo me dijo: "Tú tranquilo, claro que ganarás más en ese turno". Así que, sin querer, ahora yo estaría a cargo del almacén 2. Una semana después comencé mi primer turno de noche. Mi primer día estuvo bastante tranquilo, pues como era la primera vez que estaba en ese turno, había un compañero que me estaba capacitando para saber todo lo que tenía que hacer, pues al haber menos gente, ahora yo sería el encargado del área. Durante mi primera semana mi compañero me enseñó cómo coordinar a las personas para poder surtir las órdenes que teníamos en el día a día. Me enseñó que teníamos que rectificar la mercancía cuando se cargaban los trailers y a llenar los formatos necesarios. Todo esto era nuevo para mí, pues en el turno de la mañana yo solo ayudaba a rectificar la mercancía, y al hacer todas estas actividades sumadas al sueño que pasaba en este turno, me hacía arrepentirme de haber hecho esas bromas. Al término de la primera semana, mi compañero me comentó que la semana que venía estaría solo, así que esperaba que hubiera puesto atención a todo lo que me había enseñado. Yo le dije que estaba bien y que haría un buen trabajo. Antes de despedirse de mí, me dijo: "Si tienes que ir a la parte de atrás del almacén, siempre pide que te acompañen". Yo me reí y le dije: "¿Tú también crees en eso?". Él solo negó con la cabeza y me dijo que solo era un consejo. Yo le agradecí y le dije que estaría bien. Mi primer día sin supervisión transcurría con normalidad. Cuando mis compañeros terminaron de llenar el primer camión, me dijeron que tomarían un descanso mientras yo revisaba que todo estuviera bien. Yo les dije que estaba bien. Entonces, me subí al tráiler y comencé a rectificar los artículos. Cuando iba más o menos por la mitad de la revisión, comencé a escuchar cómo ellos empezaron a llenar el siguiente tráiler. Se me hizo extraño, pues no había pasado mucho tiempo desde que me dijeron que iban a tomar un descanso. Salí del tráiler para preguntarles qué había pasado. Al salir, pude ver cómo el tráiler se movía un poco. Me asomé dentro del tráiler, pero no había nadie adentro. Se me hizo extraño, pero no le di mucha importancia, pues por el cansancio pude haber escuchado mal. El resto de esa noche fue bastante tranquila. Unos días después, mientras estábamos cargando un tráiler, me dijeron mis compañeros que este cargamento debía de llevar mercancía cotizada. Eso significaba que tenía que ir a una pequeña sección al fondo del almacén, donde se encontraba la mercancía más cara de todas. A esta zona solo estábamos autorizados a entrar los encargados de almacén. Al revisar lo que necesitábamos, me di cuenta de que necesitaría por lo menos 3 viajes para traer todo. Cuando tomé el carrito donde acomodábamos esa mercancía, recordé el consejo que me había dado la persona que me había capacitado, pero decidí ignorarlo. Así que, mientras mis compañeros cargaban la demás mercancía, me dirigí al fondo del almacén por el material que necesitábamos. Yo ya había hecho esto varias veces con el compañero que me había capacitado. Sin embargo, al estar solo me di cuenta de que esa parte del almacén estaba bastante oscura.
pues al ser un almacén tan grande, solo se encendían las luces del pasillo central, y en caso de necesitarlo, podías encender las luces de otros pasillos. Al llegar a donde estaba la mercancía que necesitaba, comencé a sentirme extraño, pero decidí ignorarlo y comencé a tomar la mercancía. Al tener lo que necesitaba, tomé el carrito y regresé con mis compañeros para que ellos pudieran cargar la mercancía. Regresé por la segunda parte de la mercancía y cuando la estaba cargando, escuché como alguien caminaba hacia donde yo estaba. Me alegré, pues creí que uno de mis compañeros había venido a ayudarme y así no tendría que volver por nada. Me asomé al pasillo para que viera dónde estaba y entonces me di cuenta de que no había nadie. Una sensación muy extraña recorrió mi cuerpo. Tomé la mercancía y regresé rápido a donde estaban mis compañeros. Al llegar se me quedaron viendo extraño. Me preguntaron si estaba bien y yo les dije que sí. Mientras mis compañeros descargaban mi carrito, mi mente trataba de buscar una excusa para que ellos me acompañaran por la mercancía faltante. Y aunque traté de inventar algo, no se me ocurrió nada. Así que, a pesar del miedo, tuve que ir yo solo por la mercancía restante. Cuando iba caminando por el pasillo me comencé a sentir observado. Algo dentro de mí me hacía sentir alerta. Al llegar por la mercancía, comencé a acomodar todo lo más rápido que pude. Y entonces lo escuché nuevamente. Alguien estaba caminando hacia donde yo estaba. Yo sabía que mis compañeros seguían llenando el tráiler, así que traté de ignorar el sonido porque sabía que ellos no estaban aquí. Pero esta vez los pasos no desaparecieron, sino que siguieron hasta estar justo detrás de mí. Después de escuchar este último paso, comencé a tener una sensación de que alguien estaba detrás de mí. Me quedé lo más quieto que pude y tratando de ignorar todo, simplemente bajé la mirada y comencé a empujar el carrito de regreso a donde estaban mis compañeros. Cerré la puerta de esa sección del almacén y cuando levanté la vista, en el reflejo de la puerta vi a alguien detrás de mí. Volteé rápido, pero no había nadie. Entonces comencé a empujar el carrito lo más rápido que pude. Por instinto comencé a buscar otros reflejos en donde pudiera ver si esa cosa seguía detrás de mí. Y efectivamente, me estaba siguiendo. Después de lo que parecía una eternidad, llegué con mis compañeros. Al llegar les quería contar lo que me había pasado, pero antes de que pudiera decir algo, ellos solo me preguntaron: «Te estaba siguiendo, ¿verdad?». Me quedé en shock, pues ¿cómo podrían saber lo que me había pasado? Entonces ellos me contaron que todas las personas que iban sola a esa parte del almacén veían a alguien y de vez en cuando esta cosa los perseguía. Pero como nadie sabía nada acerca de accidentes o cosas parecidas en este almacén, realmente no sabían por qué pasaban estas cosas. Me tomó algo de tiempo calmarme y cuando por fin estuve un poco más tranquilo, me di cuenta de que había olvidado apagar las luces de esa sección del almacén. Creí que mis compañeros se apiadarían de mí y me acompañarían a apagar las luces, pero ellos sabían que si me acompañaban les podría pasar lo mismo que a mí. Y a pesar de que les pedí que me acompañaran, ninguno de ellos accedió. Así que ahora solo tenía dos opciones: dejar la luz así y que me llamaran la atención al día siguiente, o regresar y apagar las luces. En este punto solo tenía una opción, pues si dejaba la luz así, todos sabrían lo que habría pasado y mi orgullo quedaría aplastado. Mientras caminaba hacia el fondo del almacén, trataba de olvidar todo lo que había visto hace unos minutos, pero no podía. Al seguir caminando, comencé a sentir como si algo me observara desde los pasillos aledaños. Al llegar del otro lado del almacén, caminé hacia el apagador y cuando estaba a punto de presionarlo, una caja que se encontraba en el pasillo aledaño se cayó. Por instinto volteé y lo vi. Había alguien parado en medio del pasillo. Era enorme, medía al menos 2 metros de altura y me miraba fijamente. Durante esos escasos segundos me di cuenta de que no era una persona, pues se veía un poco transparente
casi como si fuera una especie de humo. Y antes de siquiera poder pensar en qué hacer, me di cuenta de que ya estaba corriendo. Aunque no podía verlo ni escucharlo, yo estaba seguro de que esa cosa venía atrás de mí. Después de haber corrido todo el almacén, llegué con mis compañeros. Ellos, al verme tan alterado, me trajeron una silla, me sentaron y me dijeron que ellos se encargarían de terminar el trabajo que nos faltaba. Aquella noche no me moví de esa silla, sabiendo que al día siguiente me llamarían la atención. Al día siguiente me reporté enfermo, pues el pensar en regresar a aquel almacén me aterraba. Ese mismo día llamé a mi encargado para decirle que me cambiara de turno, con la excusa de que no soportaba la falta de sueño. Pero él me respondió que tenía que pasar por lo menos otras 2 semanas para poder cambiarme el horario. Y sin muchas opciones en aquel momento, decidí renunciar, pues yo sabía que no podría soportar una noche más en aquel almacén. No olvides tus audífonos. Trabajo en un edificio de 20 pisos. Es un edificio relativamente nuevo, así que muchas de las oficinas aún están desocupadas. La oficina en la que trabajo se encuentra al fondo del piso 4. Como yo vivo en una ciudad grande, el tráfico a la hora a la que salgo es bastante pesado, así que decidí pedirle un favor a mi jefe. Le pregunté si me podía quedar en la oficina después de terminar mi turno. Obviamente le dije que ese tiempo lo ocuparía para trabajar en proyectos personales, pues prefería salir cuando el tráfico ya no era tan pesado. Él me dijo que no tenía ningún problema, pero que ahora yo sería el encargado de cerrar la oficina. Yo le dije que estaba bien. Él me explicó que tendría que apagar todas las luces, el aire acondicionado y cerrar con llave la oficina. Me parecieron cosas bastante fáciles, así que a partir de ese día mi rutina constaba en apagar todo y después cerrar la oficina. Después del primer día que empecé a hacer esto, me di cuenta de lo diferente que era salir a esta hora, pues, como muchas oficinas aún estaban desocupadas, lo único que podía escuchar mientras iba al elevador eran mis pasos. El recorrer estos pasillos de noche nunca me dio miedo, pero siempre me sentía extraño recorriéndolos, pues de vez en cuando los sensores que encendían las luces no funcionaban bien y me quedaba a obscuras a mitad de camino. Así que siempre que salía de la oficina trataba de caminar lo más rápido posible hacia el elevador para evitar que esto pasara. Ahora esta era mi rutina diaria. Verificaba que el aire acondicionado estuviera apagado. Después empezaba a apagar las luces desde la más lejana de la puerta hasta la más cercana. Y finalmente cerraba la oficina con llave. Un día que iba saliendo de la oficina, me di cuenta de que había olvidado mis audífonos, así que me regresé. Encendí algunos focos para poder llegar a mi lugar de trabajo. Tomé mis audífonos y cuando estaba apagando los focos, por el rabillo del ojo alcancé a ver algo. Volteé para ver qué era y entre la oscuridad vi una silueta de un hombre muy grande y gordo. Fue algo tan repentino que me quedé bastante tiempo quieto observando aquella silueta. Por un momento pensé que la había imaginado, pero después de algunos segundos esa cosa seguía ahí, en medio de la oficina. En ese momento no quería comprobar si lo que estaba viendo era real o no, así que comencé a caminar en silencio hacia la puerta. Al llegar, abrí con mucho cuidado y salí en silencio. Al salir de la oficina comencé a correr hacia el elevador y cuando iba a la mitad del pasillo, las luces se apagaron. Mis ojos tardaron un par de segundos en acostumbrarse a no tener luz y cuando por fin pude ver, del otro lado del pasillo, mirándome fijamente, estaba aquella silueta. Al verme en esta situación, la única idea que tuve fue correr a las escaleras, porque éstas me quedaban más cerca. Y aunque tenía miedo de lo que pasaría en cuanto comenzara a moverme, corrí lo más rápido que pude. Al verme correr, esa cosa solo hizo un sonido extraño que me heló la sangre. Al llegar a las escaleras, bajé lo más rápido que pude y al llegar a planta baja, por suerte ahí estaban las personas de seguridad, que al verme me abrieron las puertas para que yo pudiera salir. Después de eso,
Jamás volví a quedarme hasta tarde en la oficina.